Hola, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por sintonizar nuevamente mi canal. Y bueno, no se los había presentado, pero sean bienvenidos a gscience.mx. Y bien, pues lo prometido es deuda. Y habíamos comentado en los videos anteriores donde compartí la metodología de método algebraico para balancear ecuaciones, que íbamos a resolver un ejercicio un poquito más complejo donde involucramos una ecuación química más grande donde participan más de 4 elementos. Entonces aquí les presento lo que vamos a ver en esta sección. Y bueno, primero pues vamos a ver la resolución por el método algebraico de una ecuación más compleja. Vamos a usar varias herramientas de álgebra para resolver el problema, que en este caso pues hemos estado aplicando métodos de sustitución de ecuaciones para encontrar estos valores de las incógnitas. Y también vamos a ver aquí un caso muy especial que en muchas ocasiones nos encontramos con él, que es cuando los coeficientes estequiométricos son fraccionarios. Pues qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cómo los convertimos a números enteros? Pues eso también vamos a abarcar en este video. Y una sugerencia es que, bueno, pues debes recordar el manejo y uso de fracciones y sus operaciones. Es muy importante porque la habilidad que tengas en el uso de fracciones y sus operaciones, principalmente multiplicación y división, pues va a permitir que tengas la facilidad para resolver estos problemas matemáticos. Y bueno, sin más preámbulos, aquí te presento la ecuación química que vamos a resolver en este video. Y si te das cuenta, pues es un poco más grande, más larga. Vamos a tener la participación de más elementos químicos. Y bueno, pues comenzamos, ¿no? Entonces, como te había dicho, en la metodología ya identificamos de este lado izquierdo siempre van a estar los reactivos, y del lado derecho de la flecha siempre van a estar los productos. Entonces asignamos a cada uno de ellos, de estos compuestos, una letra que va a ser la incógnita de los coeficientes estequiométricos que vamos a buscar. Y bueno, a continuación pues vamos a construir las ecuaciones lineales correspondientes a cada uno de ellos. Entonces vamos a identificar qué elementos van a participar en esta ecuación, y tenemos al hierro, al cloro, al sodio, al nitrógeno, al oxígeno y al hidrógeno. Entonces vamos a pasar a la construcción de las ecuaciones lineales. Entonces, como te había explicado, vamos a observar e identificar cuántos átomos están participando de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces empezamos con el hierro y observamos que en A tenemos un átomo de hierro, no hay más en los otros compuestos. Entonces nos vamos del lado de los productos y observamos que también tenemos un átomo de hierro en T. Entonces nuestra primera ecuación queda como A igual a D. Aquí ya estoy omitiendo el número 1 para mayor comodidad y para que te puedas acostumbrar a este tipo de simbología que es muy usual en las ecuaciones algebraicas. Entonces nos vamos con el siguiente elemento, que es el cloro. Observamos que tenemos dos átomos de cloro en A y tenemos un átomo de cloro en C. Entonces colocamos esto aquí de la siguiente manera, como 2A más C. No hay más de este lado, entonces nos vamos del lado de los productos y tenemos que hay 3 átomos de cloro en D y uno más en E. Entonces nuestra ecuación para el cloro nos queda como 2A más C igual a 3D más E. Vamos con el átomo de sodio. Observamos que en B tenemos un átomo de sodio, no hay más de este lado. Entonces del otro observamos que tenemos un átomo de sodio en E. Entonces la ecuación nos queda como B igual a E. Continuamos con el nitrógeno. Observamos que hay solamente un átomo de nitrógeno en B. Y del otro lado de la igualdad observamos que hay un átomo en G de nitrógeno. Entonces nuestra ecuación nos queda como B igual a G. Continuamos con el oxígeno y observamos que hay 3 átomos de oxígeno en B. No hay más de este lado. Entonces nos vamos del lado de los productos. Esto es igual a, y tenemos un átomo de oxígeno en F y otro más en G. Entonces nuestra ecuación nos queda como 3B igual a F más G. Y finalmente nos vamos con la ecuación del hidrógeno. Observamos que tenemos un átomo de hidrógeno en C igual a 2 átomos de hidrógeno en la letra F. Entonces nuestra ecuación para el hidrógeno nos queda como C igual a F.
Entonces, un recordatorio importante es que para resolver el problema tenemos que empezar asignando un valor, y este valor es muy importante porque nos va a permitir empezar a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, acuérdate que asignamos a A el valor de 1. Y bueno, pues entonces ahora procedemos a ver cuál de todas las ecuaciones es más fácil de resolver. Entonces, si tú te fijas en la ecuación del hierro, ¿sí? Sabemos que A es igual a D, entonces sabemos el valor de A, entonces rápidamente podremos conocer el valor de D. Entonces, si A es igual a 1, entonces D también es igual a 1. Continuamos entonces buscando otra ecuación fácil de resolver. Aquí te estoy colocando nuevamente todas las ecuaciones que hemos construido. Y bueno, empezamos con la metodología. Observamos entonces que la ecuación del oxígeno, que te voy a señalar en color azul, aquí podemos hacer algo muy interesante. Fíjate que en todo este sistema de ecuaciones ya no hay alguna incógnita o alguna ecuación que se pueda resolver directamente, porque solamente conocemos dos valores y en la mayoría de estas ecuaciones no están inmiscuidos de tal manera que tú puedas despejar uno directamente. Entonces vamos a derivar otras ecuaciones para tener equivalencias y para formar lo que se conoce como ecuaciones con términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces fíjate qué es lo que voy a hacer. Una vez que ya observé la ecuación del oxígeno, vamos a sustituir en ella la equivalencia de estas ecuaciones que aparecen aquí, donde tenemos que B es igual a G y B es igual a E. Entonces voy a utilizar esta, la de B igual a G, y la voy a sustituir en la ecuación del oxígeno. ¿Para qué? Para tener otra equivalencia en términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces multiplico 3 por el valor de B, que en este caso es G, es igual a F más G. Y entonces, si te das cuenta, me queda como 3G igual a F más G. Ahora, de este lado tengo G y de este otro lado de la igualdad también tengo G. Entonces puedo agrupar los términos semejantes. Entonces, si los agrupo, paso esta G que está sumando del otro lado de la igualdad como una resta y es igual a F. Y tengo esta otra ecuación, ¿sí? Que es una equivalencia de 2G igual a F. ¿De acuerdo? Entonces he derivado esta ecuación que nos va a ser muy útil para seguir resolviendo más adelante y encontrar más fácilmente el valor de las equivalencias. Entonces, ahora, ¿sí? Sabemos, gracias a estas ecuaciones que aparecen aquí en color verde, que B es igual a E y es igual a G. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente es que para poder trabajar con la ecuación del cloro que aparece aquí en color amarillo, ¿sí? Debemos tener un término semejante para reducirlo. Por eso trabajé con todas estas ecuaciones para poder llegar a esta, la del cloro, y encontrar el valor de alguna de estas incógnitas. Ahorita vamos a ver cuál. Entonces utilizamos las equivalencias anteriores y tenemos lo siguiente, ¿no? Voy a tomar esta que acabo de obtener de la derivación, de 2G igual a F. Entonces, si utilizo estas equivalencias, estas igualdades, puedo obtener otras dos ecuaciones, de 2B igual a F y la de 2E igual a F. ¿De acuerdo? Entonces, ahora seguimos observando las demás ecuaciones y vamos a usar en este caso la ecuación del hidrógeno que te acabo de señalar en rojo. Y sustituimos el valor de F en términos de E. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, si tú observas aquí en la ecuación del cloro, solamente conozco el valor de A y el valor de D, pero no puedo agrupar términos semejantes porque aquí tengo una C y una E. Entonces quiero dejar toda esta ecuación en términos de E para que pueda resolverla. Entonces en este caso pues necesito que esta C esté en función o en términos de E, y es lo que voy a hacer aquí. Entonces tomo la ecuación del hidrógeno en donde C es igual a 2F, ¿sale? Y entonces voy a sustituir la equivalencia de F que acabo de obtener en esta última ecuación. Entonces sé que F es igual a 2E, entonces aquí lo sustituyo y me queda que C es igual a 4E. Muy bien.
Entonces ahora sí ya tengo esta letra C en términos de E y ya la podría sustituir en la ecuación del cloro para obtener su valor. Y bien, ahora sí podemos trabajar con la ecuación del cloro, que te la estoy señalando nuevamente en amarillo, para obtener el valor de la incógnita E. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabíamos, el valor de A es 1 y el valor de D es 1. Aquí ya no lo puse, pero la multiplicación pues da 3 por 1, 3. Entonces obtenemos la ecuación del cloro, que sería ya 2 más 4E es igual a 3 más E. Agrupo términos semejantes, ¿sí? Entonces esta E que está sumando pasa del otro lado de la igualdad restando, y lo mismo hago con este 2 que está sumando, pasa del otro lado de la igualdad restando. Si voy eliminando los términos, o voy reduciéndolos mejor dicho, me queda 4e menos e es igual a 3e igual a 1, y finalmente tengo el valor de e. Entonces acuérdate que para poder despejar a la e, si este 3 está multiplicando, hago la operación contraria de los dos lados de la igualdad para que esta no se pueda alterar, o como bien te lo han dicho tus maestros de matemáticas, si este 3 está multiplicando a la e, pasa del otro lado de la igualdad dividiendo, entonces me queda que el valor de e es igual a 1/3. Muy bien, entonces hasta este punto, ¿qué sabemos? Bueno, pues ya encontramos el valor de a y de d muy fácilmente, y hemos encontrado el valor de e, pero todavía nos quedan 5 incógnitas por resolver, ¿no? Y entonces tú te preguntarás, híjole, ¿y cómo voy a resolver todas ellas? Son muchas. Bueno, pues las ecuaciones que habíamos utilizado anteriormente, que habíamos obtenido de equivalencias, pues son las que nos van a sacar del apuro, y las vamos a retomar aquí. ¿Te acuerdas que teníamos todas estas en función de G, B y E, que tenían una equivalencia en F? Entonces, de una de ellas, precisamente de esta última, podemos obtener el valor de F. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos cuánto vale E. Entonces la sustituimos, ¿sí? Sustituimos el valor de E en esta ecuación y nos queda que es 2 por 1/3, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate que en el caso de la operación de multiplicación de fracciones, vamos a multiplicar ahora sí que numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces me queda que F es igual a 2/3. Y de las otras dos ecuaciones en automático podemos encontrar los valores de G y B. Entonces tomamos la de 2G igual a F, ya sabemos cuánto vale F, es 2/3. Entonces tenemos 2G es igual a 2/3, y si despejamos la G me queda que es 2/3 entre 2, y es un caso igual para la B, de acuerdo, en la que B es igual a 2/3 entre 2. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a cómo resolver esta división de fracciones. Si ya no te acuerdas, ahorita vamos a utilizar una metodología muy sencilla. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué te recomiendo aquí? A mí me gusta mucho usar la regla del sándwich para fracciones. Se me hace una regla bastante sencilla para que tú puedas recordar, y muy factible para hacer la operación de la división. Entonces vamos a proceder a resolver esta parte en donde el valor de G es igual a 2/3 entre 2. Aquí nos quedamos, ¿no? Y lo mismo va a ser para el valor de B. Entonces, fíjate bien qué es lo que vamos a hacer. Tenemos 2/3 que está dividido entre 2. Acuérdate que para poder hacer la regla del sándwich, todo este entero pues lo tienes que colocar en fracción impropia. Entonces 2 enteros se pueden escribir como 2 entre 1. ¿Sí? Acuérdate que 2 entre 1 es igual a 2. Entonces esta es la forma de cómo escribir los enteros en forma de fracción, en este caso impropia. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues acuérdate que la regla del sándwich dice que hay que multiplicar extremos por extremos, es decir, el numerador de la parte de arriba por el denominador de la fracción de abajo. Entonces me queda 2 por 1, y multiplicar medios por medios, es decir, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, me queda 3 por 2. Haremos la multiplicación y me queda que son 2/6. ¿Sale? Reducimos
o minimizamos la fracción y me queda que es igual a 1/3. Aquí apliqué mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3, y es la mínima fracción a la cual podemos reducir 2/6. ¿De acuerdo? Entonces, como la equivalencia de G y B era la misma, entonces sabemos que G y B son igual a 1/3. ¿Sí? Entonces, lo único que nos falta saber es el valor de C. Entonces vamos a utilizar nuevamente la ecuación del hidrógeno que te marco en rojo, ¿sí? Y ya sabemos cuánto es el valor de F. Sabemos que F es igual a 2/3, lo sustituyo aquí, hago exactamente lo mismo de la operación de multiplicación y me queda que son 2 por 2, 4, y en este caso acuérdate que el entero de 2 lo puedes dividir entre 1, que multiplicado por 3 es 3, entonces C, el valor de C es igual a 4/3. Entonces hasta aquí hemos encontrado el valor de todas las incógnitas. Ya hemos encontrado A igual a 1, B igual a 1/3, C es igual a 4/3, D es igual a 1, E es igual a 1/3, F es igual a 2/3 y G es igual a 2/3. Y bueno, ya hemos encontrado todos los coeficientes estequiométricos, pero aquí viene una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Puedo utilizar estos coeficientes estequiométricos en forma de fracciones? La respuesta es sí, pero es más conveniente que puedas transformar todas estas fracciones en números enteros, y eso es lo que vamos a ver en la parte número 2 de este video. Entonces te recomiendo que puedas consultar la siguiente parte de nuestro video, donde vamos a resolver el valor de estas incógnitas, pero en enteros. Te agradezco nuevamente que hayas sintonizado mi canal y te espero en el siguiente video. Bye bye.